Mmm, el mejor momento del día. Pues mi café, tu compañía y libros. Y hoy seguimos con nuestro curso de cómo gestionar nuestra multifuncionalidad. En la primera clase estuvimos describiendo la multifuncionalidad, estuvimos hablando de que, bueno, pues existen unas personas que no son capaces de centrarse en un objetivo, pero que eso a su vez les reportaba una dosis de creatividad inigualable. Y luego estábamos hablando pues también de en qué lugares no encaja un multifuncional y sin embargo en qué lugares podría ser bastante valioso. Y luego estuvimos hablando también de qué puedo hacer si soy multifuncional, cómo puedo encarar mi vida, cómo puedo optimizar esa multifuncionalidad. Y decíamos que la mejor manera es reconociéndola, eso lo primero, y trazando un plan. Estuvimos hablando de la teoría de los 5 hachazos y hoy vamos a hablar un poco, es como la segunda parte de trazar un plan, ¿vale? ¿Cómo trazo un plan? ¿Cómo trazo una forma de trabajo para cumplir ese plan que he trazado y sin que se nos pase de lado que somos multifuncionales y que debemos satisfacer esa multifuncionalidad, sobre todo para optimizar nuestra forma de ser, ¿no? Digamos, esa forma creativa que nos caracteriza. Te comenté, creo que en la primera clase, que una vez que nos reconocemos multifuncionales y que además vemos que tenemos muchas curiosidades en la vida, que tocamos muchos temas, que cuando llegamos a una edad más o menos como la mía, 40 y pico, podemos hablar de muchas cosas, tenemos muchos temas de conversación porque durante nuestra vida hemos estado investigando en tiempos relativamente cortos, pero a la vez relativamente largos, como para poder profundizar en muchos temas, ¿no? Aunque no somos grandes sabios porque no hemos profundizado a fondo sobre nada, pero sí que podemos hablar de muchas cosas. Y entonces te decía que la mejor manera es buscar algo, un proyecto, crear un proyecto que aglutinara todas nuestras curiosidades. La mejor manera pues es hacer un listado de qué temas nos gusta, ¿no? Cuando yo inicié por primera vez mi empresa, hice eso, hice un listado de las cosas que se me dan bien y las cosas que me gustan. Y tenía varias opciones, creo que te comenté, pues por ejemplo podía haberme dedicado a asesoramiento financiero y al final hice algo diferente, ¿no? Analicé cada posibilidad, cada derrotero, analicé cada cosa que podía hacer y una vez que elegí ese camino, pues allá que tiré. No sabía si me iba a salir bien o mal, pero allá que tiré, ¿no? Entonces, bueno, pues la mejor manera de que un proyecto, sobre todo que podamos encontrar la constancia que necesitamos para elaborar un proyecto propio, es que ese proyecto nos permita desarrollar todas nuestras curiosidades. Por ejemplo, Trevolarium es el mejor ejemplo de esto, ¿no? Trevolarium es, como sabes, una pequeña editorial digital donde es que quiere entrar en el armario. Venga, entra. Entra, pesadilla. ¿Qué te voy a pillar la cola? Te decía que el mejor ejemplo de eso, el mejor ejemplo de cómo aglutinar todas nuestras curiosidades en un solo proyecto, ahora quiere que le abra. Venga, decídete, bichito. Decídete, bichito. Esta es mi multifuncional gata. Y aquel es mi
tranquilo, precioso gato que, bueno, que creo que estoy señalando mal. A ver. Ah, ¿a qué? Es mi Tomasín. Él no es funcional. Él es un hombre tranquilo y amable. Bueno, pues te decía que el mejor ejemplo de proyecto multifuncional es Trebolarium. Trebolarium es un lugar donde todo el mundo puede publicar un libro o un curso. Tengo preferencia sobre el tema de superación personal porque engloba todas mis inquietudes. No necesito nada más, pero se puede publicar más cosas, se puede publicar. De hecho, hay música publicada, hay novelas, hay libros de relatos, hay libros de poemas, o sea que hay bastantes cositas. Y entonces, pues, se puede, permite trabajar todo eso. Trebolarium a mí me permite escribir sobre lo que yo quiera. Yo sé que a mí me gusta escribir, eso lo he sabido siempre, ¿no? Entonces, Trebolarium me permite elegir mi tema. Entonces, unas veces escribo cursos relacionados con fitoterapia y otras veces escribo libros relacionados con maltrato o con otro tipo de temáticas que puedan servir. De hecho, además, yo la forma en que trabajo es... mis libros, la forma en que trabajo es, escribo un libro y todos los días avanzo un poco en ese libro hasta que lo termino. Una vez que lo termino, le hago una primera revisión y lo pongo a la venta. Y lo siguiente que hago es coger un libro antiguo y darle una segunda lectura y añadirle cosas, mejorar cosas, de tal manera que con el tiempo cada vez pues escribo libros con más valiosos. O sea, con el tiempo mis libros, los que ya están escritos, mejoran en el tiempo. Hay libros que ya no toco más porque no me apetece trabajar sobre ellos, como por ejemplo el libro Afilando las alas, porque creo que no necesita más información. Y el libro, por ejemplo, Piensa y adelgaza, porque considero que bueno, pues requiere mucho trabajo que no quiero dedicarle. Pero el resto de libros sí lo repaso, los retoco y los mejoro y los convierto en mejores proyectos. Y de esta manera, pues no dejo de hacer libros que con el tiempo van mejorando y no dejo de hacer pues todos los proyectos que entran en mi cabeza y no dejo de disfrutar de esa multifuncionalidad que me caracteriza. Y seguro que tú puedes encontrar un camino que aglutine todas tus curiosidades, todos aquellos temas, porque a lo mejor hay multifuncionales temáticos. O sea, hay multifuncionales, personas que son muy creativas, de hecho yo conozco personas creativas que están enamoradas de la tecnología, por ejemplo, y entonces trabajan muchos aspectos relacionados con la tecnología. O personas multifuncionales que están enamoradas de las terapias alternativas y que van probando unas y otras sin llegar a especializarse en ninguna. Entonces, es posible aglutinar en un solo proyecto todas tus curiosidades, de tal manera que tú en cualquier momento pudieras trabajar una u otra y no tener la sensación de que estás alejada de tu proyecto, porque en realidad todas tus curiosidades ya están incluidas. Y de esta manera puedes ser constante, porque un multifuncional, cualquier persona que quiera crear un proyecto que permita que eso sea su vertiente profesional, necesita constancia. Necesita constancia, es lo primero que necesitas. Entonces, un multifuncional necesita un proyecto que englobe todas sus inconstancias, todos sus inconstantes saltos de materia para que consiga ser constante. Y de esta manera puede trabajar mediante el maravilloso sistema de la multitarea. Vamos a hablar de la multitarea porque es un tema
polémico. La mayoría de la gente dice que no es, ¿cómo diría yo esto? Que no es productivo porque al distorsionar tanto, o sea, la multitarea permite que no te concentres en algo y por lo tanto seas menos eficaz en ese algo. La mayoría de los amantes de la organización, de los que trabajan la productividad y de los que trabajan ese tipo de cuestiones, te recomiendan que normalmente empieces algo y lo termines y luego sigas con otra cosa, que no hagas multitarea. Porque si haces multitarea, lo que ocurre es que posiblemente no seas efectivo en todas las tareas que estás llevando a la vez. Sin embargo, un multifuncional no es efectivo cuando hace solamente una tarea, porque por lo general va perdiendo la paciencia y va siendo inconstante. Entonces, en algún momento del proceso pierde la concentración. Mientras que si está trabajando en multitarea es capaz de entrar perfectamente de una cosa a otra sin perder el hilo. Perfectamente. De hecho, además te voy a contar un ejemplo de esto. Sabes que estoy haciendo lectura profunda de Napoleón Hill. Dirás, siempre habla de Napoleón Hill. Bueno, a mí me propusieron que leyera un capítulo al día, pero durante una semana el mismo capítulo. Y yo descubrí una cosa interesante. Descubrí que cuando empezaba la lectura me centraba muy bien, o sea, me centraba muy bien en lo que estaba leyendo, pero conforme iba avanzando mi mente empezaba a pensar en cosas que iba a hacer después, en tareas, en historias, y entonces había huecos blancos en los que no estaba haciendo lectura profunda. Y entonces descubrí que la mejor manera de hacer lectura profunda, en vez de como me lo habían propuesto, un capítulo entero diariamente y el mismo capítulo durante una semana. En vez de hacer eso, lo que voy haciendo es que cada día avanzo. O sea, yo leo 7, los capítulos están organizados en apartados, ¿no? Entonces yo lo que hago es leer 7 veces cada apartado, pero de una forma, ¿cómo te diría? Avanzando. Es decir, cada día dejo de leer un apartado y leo el siguiente. De tal manera que sí que leo 7 veces los apartados, pero voy avanzando. Y de esta manera no empiezo siempre por el mismo sitio, sino que cada día empiezo por un sitio diferente. Entonces eso me permite concentrar mejor la atención en los primeros apartados para que si después pierdo la concentración en la lectura, sepa que al día siguiente, como empiezo por otra parte, por otro sitio, mi concentración me va a permitir entender todo el texto de una manera intensa. Entonces, siempre digo, la mejor manera es descubrirse, estudiarse a mí mismo, saber cómo funciona uno mejor para poder actuar. Por ejemplo, yo cuando mejor tengo la concentración es por las mañanas, cuando mejor tengo la voz es por las tardes, aunque los vídeos siempre los hago por la mañana con el café porque me gusta compartir contigo este rato de café, aunque eso lo haga así, la mayoría de las grabaciones, sobre todo los podcasts, siempre los hago por la tarde porque sé que voy a tener mejor la voz en ese momento. Pero si quiero hacer algo que requiera mucha concentración, como por ejemplo leer, estudiar, escribir o corregir un texto, eso normalmente lo hago por la mañana, que es cuando mi mente está más despierta. Porque me analizo y me estudio. Y de esta manera, sabiendo cuáles son todas mis curiosidades, ¿cuánto tiempo puedo trabajar durante una sola tarea de manera concentrada?
cuánto tiempo puedo hacer, en qué momento del día soy más útil para determinadas cosas. Una vez que puedo hacer eso, puedo establecer un plan de trabajo de todo el día. Y de esta manera, garantizarme que cuando finalice el día, lo mejor de mi trabajo ya está hecho. Y por lo tanto, con el paso del tiempo, ese plan que yo me había fijado, ese plan estará elaborado. Mira, por ejemplo, te voy a contar un poco de mi día a día del trabajo. Quizá te pueda ayudar. Yo lo primero que hago antes que ninguna otra cosa es leer. Leer. Porque no puedes avanzar en conocimientos si no lees. Entonces lo primero que hago es leer. Y me procuro una hora de lectura. Normalmente leo 2 y 3 libros a la vez. Porque los multifuncionales no podemos soportar estar durante la lectura de un libro y pensar en todas las cosas interesantes que nos falta por conocer. Y queremos siempre leer libros de muchas temáticas. Entonces yo, para satisfacer esa curiosidad, leo 2 y 3 libros a la vez. Normalmente lo que hago es mi lectura profunda de Napoleón Hill, que ya me queda muy poquito para terminarla. Y bueno, poquito todavía, me queda un tercio del libro. Llevo meses leyéndolo, pero la verdad es que asimilas conocimientos de una manera completamente diferente. Entonces, lo primero que hago es la lectura profunda de mi libro y después leo 2 o 3 párrafos o 3 páginas de 2 o 3 libros después. Cuando termino la lectura, comparto mi café contigo. Y ahora empieza lo bueno. Cuando termino la edición del vídeo, pues le doy a un botoncito que se llama exportar y el vídeo se va creando, ¿no? Se va exportando a un archivo para luego subirlo. Mientras el ordenador está haciendo eso, es en mi momento de escribir artículos y libros. Por lo general siempre escribo un trozo del libro que estoy trabajando o escribiendo o repasando, depende de en qué momento esté, y después empiezo a escribir artículos. Artículos de todas las páginas. Ahora mismo trabajo principalmente con 2 páginas muy valiosas. Para mí, Tisanas de mi abuela, que es la página del herbolario, que todavía está viva y que quiero seguir alimentando porque tengo el afán de que algún día triunfe. Y por otro lado está Trevolarium, que es mi página pues de artículos, de libros. Y entonces tengo un listado de tareas que voy alternando conforme voy escribiendo una página u otra. Los miércoles y jueves son días de grabaciones, entonces voy alternando la escritura con la edición de los podcasts que se publican, el podcast de Trevolarium o el podcast de Piensa y Adelgaza, o bien tengo otros relacionados con maltrato, pues porque también quería tener audios relacionados con el maltrato para que bueno, pues la gente que va buscando información sobre el maltrato confluyera también en Trevolarium, y por lo tanto tengo varios podcasts relacionados con Trevolarium. Hago mis audiolibros, todo eso lo hago entre miércoles y jueves. Y los viernes pues es lo que no me da tiempo el jueves de subir vídeos, de subir audios, etcétera, lo voy haciendo el viernes. Los fines de semana los dedico a un proyecto concreto. Por ejemplo, voy a montar una página de autor, o por ejemplo, este fin de semana lo voy a dedicar a corregir el libro porque ya lo he terminado. O sea, son proyectos concretos que enfoco en esos días. Y normalmente así es como funciono. Por las tardes hago tareas más mecánicas, por las mañanas hago tareas más mentales, porque mi cabeza funciona mejor. Y normalmente hago proyectos muy pequeñitos para poder cambiar pronto de tarea. Por ejemplo, un artículo de Trevolarium, pues me puede
me puede llevar a lo mejor entre media hora a 3/4 de hora, ¿no? Y de esta manera puedo concentrarme durante poco tiempo en algo para después cambiar enseguida. Y así trabajo. Y luego me hago un listado de tareas que pueden ser interesantes para mejorar los procesos, para mejorar para la visibilidad de las páginas, para mejorar. Y entonces voy alternando entre artículo a artículo una de esas tareas de mi lista. Así poquito a poco lo voy llevando todo y sé por lo menos que me garantizo la lectura, que para mí es muy importante porque cuando llenas tu cabeza de conocimientos puedes hacer mejores cosas. La escritura me la garantizo también, que para mí es muy importante porque es avanzar en lo literario. Y luego toda esa serie de tareas adicionales que me permiten mayor visibilidad y mayor efectividad y productividad con respecto a mi proyecto. Y aunque a lo largo del día estoy haciendo tareas muy diferentes, el caso es que todas están enfocadas en mi proyecto. Con lo cual, mi proyecto avanza, crece, obtiene resultados y de esta manera funciona. Y eso lo hago todos los días, todos los días. Y a tu proyecto le puedes dedicar a lo mejor 1 hora o le puedes dedicar pues 12 o 13 como le dedico yo. Pero si eres constante, al final ve la luz. Puedes tardar más, puedes tardar menos, pero al final ve la luz. Entonces, si eres multifuncional, necesitas algo que te permita la constancia. Es la mejor manera en que un proyecto te puede funcionar. Sobre todo un proyecto que te haga feliz. Ten en cuenta que es lo que decíamos antes, un multifuncional encaja muy mal en el ámbito laboral que hay ahora, salvo que encuentre un proyecto, un lugar donde le reconozcan como multifuncional y le permitan ser creativo. Pero como la mayoría de los puestos laborales no son así, pues por lo general no encajamos donde estamos. Entonces, la mejor manera es crear un proyecto personal que puede ser el que tú quieras. Puede ser trabajar para una empresa como creativo o aquello en lo que tu inquietud más profunda te lleve. Decía que había multifuncionales monotemáticos, ¿no? Como por ejemplo los enamorados de la tecnología que un día están diseñando páginas web y otro día están montando, no sé, electrodomésticos. Y todo ese ámbito tecnológico les fascina. Bueno, pues esas personas deberían pensar en cuál es el puesto perfecto para ellos, donde podrían aglutinar todas esas inquietudes y proponerse en las empresas y hacerlo de una manera constante hasta conseguirlo. Y eso lo puedes hacer pues a primera hora de la mañana mientras estás tomando tu café. Tan sencillo como eso, si es que es así. Y si no, pues crear tu propio proyecto, que yo personalmente opino que es lo mejor que puede hacer un multifuncional, porque de esta manera no hay límites. Ahora bien, si creas un proyecto, recuerda que necesitas personal. Al principio no podrás tenerlo, entonces tendrás que hacer todas las tareas relacionadas con tu proyecto, incluidas las que no encajan con un multifuncional, como por ejemplo las de la organización, las de los papeleos, de la gestoría, todo eso. Si puedes, deja en manos de todo el mundo que puedas, deja en manos de esta gente todo y enfócate simplemente en tu parte multifuncional, que es lo que más productividad te va a dar. Recoge todas las ideas, apúntalas todas en algún lugar, tenlas recogidas, tarde o temprano en algún momento a lo mejor las necesitas. Y simplemente pues actúa en la manera en la que eres más efectivo e incluso si necesitas cortar y cambiar radicalmente de tema, hazlo. Aunque todos los maestros de la organización te digan que no lo hagas porque no es posible. En tu caso es necesario. Es necesario porque seguramente al cambiar de tema eres tremendamente productivo en
en todos los pequeños trozos de tareas que haces, porque necesitas refrescar tu mente. Yo creo que esa que sería la expresión adecuada. Las personas que somos multifuncionales cambiamos de tema para refrescar nuestra mente, para que nuestra mente no se canse de hacer una sola cosa que les está, pues, de repente impidiendo avanzar. Seguramente, si eres multifuncional, eres de las personas que leen mientras están en la sala de espera del médico. Seguramente que eres de las personas que mientras están en el baño están escribiendo. Seguramente que eres de esas personas que mientras estás viendo la televisión estás haciendo una tarea creativa. Yo, por ejemplo, hago joyería, hago manualidades mientras estoy viendo televisión. O mientras estás comiendo, no puedes soportar comer y nada más. Tienes que estar o charlando o bien escuchando algo, informándote sobre algo. O, por ejemplo, mientras estás viendo algo aburrido, eres capaz de hacer tareas que realmente te lleven toda la atención. Por ejemplo, a mí personalmente, cuando hay fútbol en casa, que a mí no me gusta nada y me aburre soberanamente, me dedico a leer o a escribir. Seguro que eres de esas personas que todos los huecos de tu día están llenos de actividades, porque necesitas saber, experimentar y vivir, porque eres multifuncional. Y seguramente que sabes asociar cosas que nadie podría asociar, solamente tú, porque tú eres quien toca todos los palos. Entonces tienes grandes ventajas a tu favor, también grandes desventajas. Y seguro que estás desaprovechado. Así que crea tu proyecto, divide tu día en todas esas tareas que te llenan de vida y descubre con el tiempo que poco a poco todas tus inquietudes te van llevando a un camino real, a un camino que tiene pies y cabeza. Y de esta manera no estás como antes, como pollo sin cabeza, como se suele decir, intentando tocar muchos palos, trabajando en muchos sitios y acumulando muchos pequeños fracasos, cuando en realidad tú estás diseñado para tener muchos pequeños éxitos. Y como te dije al principio de este curso, hoy brindo por los multifuncionales porque tenemos muchas cosas que ofrecer. Tenemos la visión. Hay personas que profundizan sobre un tema y tienen la visión de la profundidad. Nosotros tenemos la visión de la conexión, que es una visión también muy valiosa. Es cuando hemos hecho muchas cosas, sabemos conectar unas con otras de una manera mágica que nadie más que nosotros sabe hacer. Y por ese motivo, brindo. Me encanta tomar un café contigo. No sé por qué los escritores y los lectores no podemos prescindir de nuestro mundo de ficción con un buen café. Me llamo Ana Isabel López y soy escritora, periodista y editora, responsable de Trebolarium.com, que es una editorial digital de ebooks, audiolibros y cursos de superación personal. Te espero si quieres escribir tu gran proyecto y te espero si estás buscando respuestas a algo concreto de tu vida. Recuerda que nuestros escritores y formadores trabajan duro para que encuentres lo que tu corazón necesita para avanzar. ¿Te sumas?